El aire dentro de la capilla de San Agustín estaba impregnado del aroma de lirios blancos y bancos de roble pulido. Cada superficie relucía bajo la suave luz de las velas, como si el mundo hubiera decidido darle a Daniel Voss un borrón y cuenta. Nuevan se erguía erguido ante el altar, con su traje a medida planchado con precisión, y un leve atisbo de alivio suavizaba su expresión normalmente reservada. A su lado, Amelia lucía radiante con un vestido color marfil, y su suave sonrisa casi temblaba bajo el peso del momento. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal de El Me Gusta, difunde la información y cuéntanos desde dónde la estás mirando. Clara Voss, la hermana de Daniel, se sentó en el primer banco con una actitud satisfecha. Ella había sido la artífice de este día, la fuerza silenciosa que había convencido a Daniel de dar ese paso con Amelia. Para ella este matrimonio no se trataba solo de amor, se trataba de estabilidad, de restaurar la imagen de Daniel tras años de rumores y relaciones fallidas. La voz del oficiante resonó por la capilla, con palabras firmes y serenas. Cada frase parecía hilvanar un futuro cuidadosamente forjado, uno por el que Clara había luchado. Los invitados, una colección de refinadas figuras de la alta sociedad y viejos amigos de la familia, se inclinaron hacia adelante con educada admiration. Era el tipo de boda que la gente recordaría con cariño en la redención de un hombre que casi lo había perdido todo. La mirada de Daniel, aunque fija en Amelia, se desvió brevemente hacia las pulidas puertas de roble, al fondo de la capilla. Por un instante, algo se oprimió en su pecho, como una sombra que rozaba sus pensamientos, pero desapareció rápidamente. Le ofreció a Amelia una sonrisa tranquilizadora, como para anclarse en el momento. Comenzaron los votos. La voz de Emilia tembló levemente, cada palabra llena de sinceridad y confianza. Daniel, sorprendentemente sereno, pronunció los suyos con una firmeza demostrada. No hubo vacilación, ninguna grieta visible en la imagen. Por un instante, pareció que la ceremonia continuaría sin la menor perturbación. Entonces, 3 golpes, lentos y deliberados, resonaron en la capilla. El sonido no era fuerte, pero se extendió por el silencio, cortando el calor como un escalofrío repentino. Las cabezas se giraron, una oleada de confusión se extendió entre los invitados. Las puertas del fondo se movieron, y luego se abrieron con un crujido silencioso. Un rayo de fría luz diurna entró a raudales. Y allí estaba ella, Neva. Entró, con una calma que parecía casi antinatural. Llevaba un sencillo vestido negro y el pelo recogido ligeramente. Pero no fue solo su presencia lo que paralizó la habitación. Fueron los 2 niños que caminaban a su lado, con sus pequeñas manos entrelazadas con las suyas. Los invitados se quedaron boquiabiertos. La expresión de Clara se endureció al instante, enderezando la espalda en su asiento. Daniel apretó la mandíbula, con la mirada fija en Eva, como si fuera un fantasma resurgente. Amelia, aún con el ramo en la mano, los miró con el rostro confundido. Eva no habló, no le hacía falta. Su postura, mirada firme, pasos mesurados, era más fuerte que cualquier acusación. Los 2 niños, ambos de no más de 6 años, la miraban con los ojos muy abiertos, y aunque nadie se atrevió a decirlo en voz alta, su parecido con Daniel era innegable. El oficiante titubeó y su voz se sumió en un silencio atónito. Solo se oía el eco de los tacones de Eva contra el suelo de mármol al adentrarse en la iglesia. Daniel apretó los puños a los costados. La máscara de compostura que había portado impecablemente momentos antes empezó a resquebrajarse, aunque solo fuera por un instante. Se le quebró la voz, pero no dijo nada. Los invitados esperaban, con la respiración contenida y el corazón acelerado, a que alguien hablara para explicar esta escena imposible. Pero Eva simplemente se detuvo a mitad del pasillo, con la mirada fija en Daniel, y con esto, la boda perfecta se hizo añicos. El aire en la capilla se sentía más denso con cada paso que daba. Eva no era el sonido de sus tacones contra el mármol lo que atraía todas las miradas, sino la ausencia de palabras. Ni gritos ni acusaciones, solo silencio. Un silencio que oprimía las paredes, haciendo que incluso las velas parecieran parpadear nerviosamente. La sonrisa de Amelia se había congelado en algo frágil y confuso. Miró a Daniel buscando consuelo, pero su rostro estaba pálido y su mandíbula apretada. No apartó la mirada de Eva, como si una historia no contada lo atrajera. Eva se detuvo en medio del pasillo. Apretó ligeramente las manos de los niños, un gesto silencioso y protector. El niño la miró con ojos interrogativos. La niña bajó la vista al suelo, agarrando un pequeño peluche como si fuera un salvavidas. Nadie se atrevió a hablar. Incluso el oficiante, con años de experiencia gestionando interrupciones inesperadas, permaneció inmóvil, como esperando a que alguien más actuara. Daniel se aclaró la garganta, forzando una sonrisa educada pero forzada. «¿Puedo ayudarla, señora?» Su voz era suave, pero había algo frágil en el fondo. Fue una actuación peligrosa en fingir no conocerla.
Los invitados intercambiaron susurros confusos. Algunos reconocieron vagamente a Eva de fotografías antiguas, galas benéficas y eventos sociales del pasado. Pero allí, ahora, su presencia se sentía diferente. No era nostalgia, era una acusación. Clara se levantó ligeramente de su asiento, con la mano apoyada en el banco frente a ella. Esto es muy inapropiado. Tío, con voz cortante, seguridad. Eva levantó ligeramente una mano, con la palma hacia afuera, como para detener la sala. No, no hace falta, Clara, no estoy aquí para montar un escándalo. La calma en su tono era inquietante. No era la voz de una exesposa desesperada, sino la de alguien que ya sabía que la verdad hablaría por sí sola. Amelia dio un paso adelante, todavía con su ramo en la mano. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con voz temblorosa. Su mirada se posó en los niños. Con la confusión aumentando a cada segundo, Daniel habló rápido. Demasiado rápido. No es nadie, solo alguien que intenta interrumpir. Eva volvió la mirada hacia Amelia. Su expresión se suavizó un poco. Pregúntale a tu novio sobre mí, Annie, sobre ellos. Inclinó la cabeza lo justo para que los niños se acercaran un poco más a la luz. El parecido ya era innegable. La misma mandíbula afilada que Daniel. Los mismos ojos azules penetrantes. El chico incluso tenía un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda, igual que Daniel cuando forzaba una rara sonrisa. Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. Algunos se taparon la boca, otros se inclinaron hacia adelante para ver mejor. Clara se puso rígida, pero su rostro permaneció sereno. Su silencio era casi tan revelador como las palabras de Eva. El ramo de Amelia temblaba en sus manos. Daniel, ¿de qué está hablando? La voz de Daniel se tensó. Amelia, este no es el momento. El tono de Eva cortó el aire como una nunca es buen momento para la verdad, ¿verdad, Daniel? Se agachó un momento acariciando el cabello de la niña con los dedos, sin apartar la vista de Amelia. Pero ya que estamos todos aquí, quizás sea mejor que todos sepan quiénes están ante ellos en este altar. La mano de Daniel se crispó a su costado, perdiendo la compostura por primera vez. Este no es el lugar. Eva se enderezó, recorriendo la habitación con la mirada. Es el lugar perfecto. Los invitaste a presenciar tus votos. También deberían presenciar tu honestidad. La habitación parecía como si hubiera dejado de respirar. La mirada de Amelia iba y venía de Eva, los niños y Daniel, sintiendo el peso de la traición. Se acercó a Daniel, con la voz baja pero temblorosa. Daniel, dime la verdad. Daniel no respondió en los labios de Eva. Se curvaron ligeramente, no en señal de triunfo, sino con algo más frío de certeza. Volvió a tomar las manos de los niños. Esperaré afuera. Cuando estén listos para dejar de mentir, ya saben dónde encontrarnos. Ella se giró lentamente. Su vestido negro se balanceó suavemente mientras comenzó a caminar hacia las puertas. El salón de recepciones estaba casi en silencio, vacío de invitados que se marchaban dejando un rastro de susurros como humo. Afuera, la luz del atardecer se fundía con sombra zambarina. Dentro, Daniel permanecía en un rincón, con los hombros tensos, contemplando el champán intacto sobre la mesa. Clara entró silenciosamente, sus tacones golpeando suavemente el suelo pulido. No parecía conmocionada. De hecho, su presencia serena parecía ensayada, como si todo este desastre solo hubiera alterado ligeramente sus planes. Daniel no se giró para mirarla. Lo sabías. Su voz era monótona, casi demasiado controlada. La pausa de Clara fue deliberada. Sabías que se giró bruscamente, entrecerrando los ojos. No juegues conmigo, Clara, aunque aparezca a Eva en esos niños. Me dijiste que se había ido. Me dijiste que se había acabado. Clara suspiró, mirando brevemente las mesas vacías, como para evitar su mirada. Eva lleva años desaparecida. No esperaba que volviera. Y menos hacían, pero Daniel suavizó la voz. Necesitabas a Amelia, necesitabas estabilidad. Después de todo lo que has pasado, después de la prensa, los acuerdos fallidos, no se trataba de que yo encontrara estabilidad, interrumpió Daniel. Se trataba de que tú controlaras la narrativa. La expresión de Clara cambió, y una leve sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Alguien tenía que hacerlo. ¿Crees que tu reputación se arregla sola? Chris Q. ¿Los inversores que estaban dispuestos a marcharse confiarían en ti sin alguien como Amelia a tu lado? Daniel la miró fijamente mientras las piezas encajaban, las reuniones cuidadosamente orquestadas, la sutil persuasión, la repentina prisa por la boda, todo obra de Clara. Un recuerdo me asaltó en semanas antes. En la oficina de Clara, ella estaba de pie junto a la ventana, con un tono informal pero preciso. Amelia es perfecta para ti. Entiende la imagen que necesitas. Y, francamente, Daniel, después de Eva, no puedes permitirte otro escándalo. De vuelta al presente, Daniel apretó la mandíbula. Me dijiste que Eva firmó los papeles. Asterisk. La mirada de Clara se mantuvo firme. Lo hizo Anne.
o al menos aceptó. Los tecnicismos legales pueden llevar tiempo. La voz de Daniel se agudizó. Así que sabías que no estábamos divorciados. Asterisk. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para ser condenatoria. Clara se sirvió una copa de vino, con movimientos lentos y pausados. Sabía que el proceso no había terminado, pero también sabía que no actuaría si te lo decía, y no podíamos esperar. Daniel apretó los puños a los costados. Nosotros, este era tu plan. Carpasa, me obligaste a que me casara con Amelia, te aseguraste de que la boda se celebrara rápido y nunca me dijiste la verdad sobre Eva. Clara bebió su vino con indiferencia. Hice lo que tenía que hacer por la familia. Por el negocio, Amelia es buena para ti. Y para la empresa, Eva era peligrosa. La voz de Daniel bajó. Más tranquila ahora. ¿Peligroso cómo? Los ojos de Clara parpadearon brevemente, la primera grieta en su compostura. Ella sabe cosas, Daniel. Cosas que podrían arruinarte, arruinarnos. Annie nunca iba a desaparecer. Sin hacer ruido, Daniel se acercó. Con voz fría. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? La sonrisa de Clara regresó, aunque esta vez no llegó a sus ojos. Porque a veces, hermanito, saberlo todo no te ayuda. A veces, solo te debilita. Daniel la miró fijamente, con el peso de sus palabras oprimiéndolo. No sabía si creerle o sospechar que había más. Mucho más. Que no decía. Clara dejó su vaso y se dirigió a la puerta. Tienes que encargarte de esto. Eva no va a desaparecer. YC ha vuelto. Significa que quiere algo. La voz de Daniel la siguió al llegar al pasillo. ¿Qué quiere, Clara? Clara no respondió. Solo miró por encima del hombro, con expresión indescifrable. Pronto lo sabrás. Daniel no durmió esa noche. Las palabras de Clara resonaban en su mente como un disco rayado. Eva no va a desaparecer. Quiere algo, pero lo que lo atormentaba más que la advertencia de Clara eran los ojos. Los ojos de aquellos niños. Estaba sentado en su estudio. La tenue luz de la lámpara del escritorio proyectaba profundas sombras sobre los estantes. Se sirvió una bebida que no probó, contemplando en cambio el ámbar que giraba. Por mucho que lo intentara, no podía apartar la imagen de ellos en dos rostros pequeños. Mirándolo fijamente en la capilla, no era solo su parecido, era la familiaridad. Un reflejo de algo que una vez había visto en su propio reflejo. A la tarde siguiente se encontró frente a una modesta casa al otro lado de la ciudad. No sabía qué esperar. Quizá respuestas, quizá negación, pero sabía que Eva no se habría ido sin dejar rastro. Ella abrió la puerta antes de que él pudiera tocar 2 veces. No le sorprendió verlo. Están dormidos, dijo ella, haciéndose a un lado. Pero puedes mirar. Si es por eso que estás aquí. Dudó un momento y luego entró. La casa estaba en silencio. Solo se oía el leve zumbido de un ventilador de techo. Ella lo condujo por un pasillo corto hasta una pequeña habitación. Había 2 camas pequeñas, una junto a la otra. Los niños dormían. Un niño y una niña. El niño aferraba un avión de peluche. La niña tenía un libro sobre el pecho. Daniel se detuvo en la puerta. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. El parecido no era vago, era innegable. La curva de la mandíbula del niño. El leve hoyuelo en su mejilla izquierda. El cabello de la niña, el mismo rizo suave que una vez tuvo su madre. Annie, esos ojos. Ambos pares de ojos idénticos, del mismo azul penetrante que los suyos. No, son míos, dijo en voz baja, casi como si intentara convencerse a sí mismo. Eva se apoyó en el marco de la puerta, con expresión indescifrable. Puedes decirlo tantas veces como quieras. Eso no lo hace cierto. Daniel apartó la mirada y la miró fijamente. ¿Por qué ahora Eva? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ellos? No respondió. En cambio, se acercó a la cama de la niña, se arrodilló y le apartó un mechón de pelo de la cara. Se acercó susurrando algo tan bajo que Daniel no pudo entender las palabras. La niña se movió ligeramente pero no despertó. ¿Qué le acabas de decir?, preguntó Daniel en voz baja y tensa. Eva lo miró con una leve sonrisa en los labios. No hay nada de qué preocuparse todavía. La respuesta le oprimió pecho. Había algo en su tono, en una elección cuidadosa de palabras, una promesa, o tal vez una amenaza. Volvió la mirada hacia los niños. Cada detalle lo atraía, pero se obligó a dar un paso atrás. Esto es un juego para ustedes, ¿verdad? La expresión de Eva se endureció. ¿Crees que usaría a mis hijos como pieza del juego? Mis hijos, corrigió bruscamente. Si son míos, lo cual dudo. Eva se enderezó, con los ojos clavados en los de él. Duda todo lo que quieras, Daniel. La verdad tiene una forma de alcanzarte. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, como si conllevaran algo más que la cuestión de la paternidad. Daniel no respondió. Retrocedió hacia la puerta, con el pulso latiéndole con fuerza en los oídos. Paró al salir. Vio por última vez al niño dándose la vuelta en la cama, con su pequeña mano en la misma posición que Daniel tenía de niño, en un hábito subconsciente que nadie podría haberle enseñado. De vuelta en el coche, Daniel apretó el volante con fuerza. Su instinto le decía que se alejara,
que descartara aquello como otra manipulación de Eva, pero algo más profundo, algo más difícil de ignorar lo atormentaba. Daniel condujo a casa esa noche en silencio, con la voz de Eva aún resonando en su cabeza. La verdad tiene una forma de alcanzarte. Su calma no era nueva, era la misma voz que había usado años atrás, cuando todo entre ellos había empezado a romperse en aquel entonces. Su historia había comenzado de manera diferente. Eva había conocido a Daniel en una gala benéfica en la ciudad, años antes de que alcanzara la cima de su fortuna. No era el hombre frío y controlado que la gente veía ahora. Entonces era encantador de risa fácil, aún más rápido para ganarse su confianza. Eva, recién salida de un trabajo corporativo que odiaba, se sintió atraída por su ambición. Él vio en ella algo con los pies en la tierra, alguien a quien no le importaba su dinero. Durante un tiempo, su vida en común fue casi idílica. Cines suntuosos, paseos nocturnos por la costa, fines de semana en tranquilas fincas, lejos de la prensa. Pero, en el fondo, las grietas se formaron pronto. El trabajo consumía a Daniel. Había ausencias inexplicables en viajes de negocios que parecían más largos de lo necesario. Llamadas que atendía en otra habitación. El tenue aroma a perfume. En sus trajes que no era el de ella, al principio. Eva lo ignoró, convencida de que era el precio de estar con un hombre como Daniel. Pero luego llegaron las disputas económicas, cambios de cuentas, inversiones de las que no había oído hablar, y fondos que desaparecían silenciosamente de sus propiedades conjuntas. Cuando ella lo confrontaba, él esquivaba el tema con una facilidad experta. Te lo estás imaginando, Eva, así funcionan los negocios. Créeme, ella lo intentó. El punto de quiebre llegó cuando descubrió que estaba embarazada. Había esperado calidez, tal vez incluso alegría. En cambio, la reacción de Daniel había sido distante. La había besado en la frente, le había dicho las palabras adecuadas, pero su mirada la había dejado atrás, ya en otra parte, y luego, apenas unas semanas después, desapareció. No dejó ninguna explicación, solo una nota en la encimera de la cocina: emergencia de negocios. Volveré pronto, pero pronto se convirtió en meses. Las llamadas cesaron. Su asistente afirmó desconocer su paradero. Eva, sola y con un embarazo avanzado, regresó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Allí dio a luz a los gemelos, en su versión de los hechos. Daniel la había abandonado en su momento más vulnerable. Daniel, sin embargo, contaba una historia diferente a cualquiera que le preguntara. En su versión, Eva lo había abandonado. Afirmó que, al regresar de un importante negocio, encontró el apartamento vacío, sin ropa y con el teléfono desconectado. Dijo que ella había decidido desaparecer, llevándose todo lo que quería. Dos versiones del mismo matrimonio, cada una culpando a la otra, pero el regreso de Eva a la boda, con los niños, había reabierto todas las heridas. De vuelta en su casa, Eva estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té enfriándose frente a ella. Los gemelos dormían arriba. Pasó el dedo distraídamente por el borde de la taza, recordando los primeros días con Daniel. Ella lo había amado, incluso ahora, enterrado bajo la amargura, quedaba un rastro de ese viejo sentimiento. Pero el amor nunca había sido suficiente para mantener a raya las mentiras. Preguntó por qué las finanzas familiares estaban cambiando tan drásticamente. Su respuesta había sido una mirada fría y una sola línea: algunas cosas son mejores si no las conoces. Esa frase había permanecido con ella todos estos años. Ahora, ella había vuelto, y Daniel estaba acorralado. Quisiera admitirlo o no, su pasado no se trataba solo de un amor que salió mal, sino de secretos que nunca habían sido resueltos. Eva terminó su té y dejó la taza. Su mirada se desvió hacia el tranquilo pasillo, donde una pequeña maleta la esperaba. La había traído por algo. No se trataba solo de confrontar a Daniel en su boda. Se trataba de garantizar que su verdad ya no fuera ignorada. Amelia se había prometido a sí misma que apoyaría a Daniel. El desastre de la boda había sido humillante, pero creía que el amor podía superar la incomodidad. Al menos, quería creerlo. Pero los días que siguieron hicieron más difícil creer. Daniel se había vuelto inquieto. Por la noche se escabullía a su estudio, con el teléfono pegado a la oreja, y la voz baja hasta convertirse en un susurro agudo. Las llamadas siempre terminaban igual rápidas, con un escueto: no vuelvas a llamar a este número. Cuando Amelia preguntaba quién era, sonreía levemente y respondía: negocios, negocios. Se estaba convirtiendo en su respuesta a todo. Amelia intentó dejarlo pasar, pero luego notó algo más. Mientras revisaba los documentos del presupuesto familiar, se encontró con varios extractos bancarios. A primera vista, parecían normales, hasta que notó las transferencias. Grandes cantidades de dinero se transferían discretamente a cuentas que no reconocía.
Cuando le preguntó a Daniel sobre ellos durante el desayuno, él no pareció sorprendido. Ni siquiera miró los papeles, inversiones, dijo con suavidad, mientras tomaba un sorbo de café. No tienes que preocuparte por eso. Su calma era peor que la ira. Parecía ensayada, como si hubiera estado esperando la pregunta. Aún así, Amelia podría haber dejado de lado sus dudas. Hasta la noche en que el nombre de Eva volvió a surgir, estaban en la biblioteca. Daniel sentado en su escritorio, Amelia oyendo honestanti, mencionó la visita de Eva con indiferencia. Para comprobar su reacción, la mandíbula de Daniel se tensó al instante. No volvamos a hablar de ella, dijo, levantándose bruscamente. Pero Daniel insistió. Amelia vino a la boda con 2 hijos. Dijo que eran tuyos. Daniel golpeó el escritorio con la mano. El sonido resonó en la silenciosa habitación. Basta. Su voz era más fuerte de lo que ella jamás la había oído. Su rostro se sonrojó de ira, y por un instante, algo se reflejó en sus ojos al miedo. Amelia retrocedió, sobresaltada. ¿Por qué estás tan enojada? A menos que... Su tono era peligroso y bajo, se tragó las palabras. A menos que haya algo que no me estés contando. Daniel no respondió. Pasó junto a ella, con los hombros tensos, y salió de la habitación sin decir una palabra más. Ese fue el momento en que Amelia supo que algo andaba mal en los días siguientes. Su silenciosa sospecha se convirtió en una decisión. Si Daniel no le daba respuestas, las encontraría ella misma. Empezó poco a poco. Cuando Daniel se iba a sus reuniones nocturnas, empezó a revisar su estudio. No encontró nada obvio, ni cartas ni contratos, pero notó que un cajón de... Su escritorio siempre estaba cerrado con llave. También empezó a observar a Clara con más atención. La presencia de Clara siempre era serena y serena, pero sus ojos la delataban. Cada vez que se mencionaba el nombre de Eva, había un leve destello, molestia tal vez, o preocupación. Amelia recordó cómo Clara había controlado los preparativos de la boda, lo rápido que había adelantado la ceremonia. Un pensamiento se apoderó de su mente. En Clara no solo estaba involucrada, sino que ocultaba algo. La investigación de Amelia se profundizó. Preguntó discretamente a algunos amigos que trabajaban en finanzas sobre las extrañas transferencias bancarias. No dio detalles, solo lo suficientes para despertar la curiosidad. Las respuestas fueron vagas, pero un amigo mencionó los nombres de empresas fantasma, empresas que parecían estar vinculadas a Daniel. Cada pieza de información hacía que Amelia se sintiera más aislada. Su marido guardaba secretos. Su cuñada estaba ocultando algo, y la mujer que había arruinado la boda podría no estar mintiendo después de todo. Una noche, Amelia estaba junto a la ventana, mirando las luces. Pensó en la vida que había imaginado con Daniel, en la estabilidad que Clara le había prometido. Ahora no estaba segura de si esa vida había sido real. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Si quieres saber la verdad sobre tu marido, nos vemos mañana a solas. Amelia se quedó sin aliento. En las manos de Amelia temblaban levemente al acercarse al tranquilo café en las afueras de la ciudad. Había seguido las instrucciones del texto al pie de la letra, sola, sin hacer preguntas. Las tenues luces amarillas que se filtraban por las ventanas le daban al lugar una calidez discreta. Pero Amelia sentía una opresión en el pecho. Empujó la puerta. Solo había 2 mesas ocupadas, y en el rincón más alejado, sentada tranquilamente con una taza de café sin tocar, estaba Eva. Siéntate, dijo Eva con voz suave pero firme. Amelia dudó, pero obedeció. Observó a la mujer frente a ella, buscando la amargura que esperaba. Pero el rostro de Eva no reflejaba enojo. Era comedido, casi calculador. No te llamé para pelear, empezó Eva. Te llamé porque mereces saber por qué tu boda nunca iba a ser lo que esperabas. El corazón de Amelia latía con fuerza. Viniste a la boda a humillar a Daniel. Eva la interrumpió, con la voz aún tranquila. No van a proteger a mis hijos y a asegurarme de que el plan de Clara no saliera como ella quería. Amelia se quedó paralizada. ¿El plan de Clara? Eva se recostó, con la mirada fija. ¿Crees que te unió a ti y a Daniel por bondad, por amor a su hermano? No, Amelia. Te trajo porque necesitaba a alguien limpio. Alguien sin vínculos con su pasado. Alguien a quien pudiera presumir ante los inversores mientras ella se encargaba del lío en el que estaba metido. Daniel. Amelia se quedó sin aliento. ¡Qué desastre! Eva no respondió de inmediato. Sus dedos rozaron el borde de su taza de café. Clara y yo no siempre fuimos enemigas. De hecho, trabajamos juntas durante un tiempo. Después de que Daniel y yo nos separamos, Clara vino a mí. Dijo que quería ayudar a Daniel a limpiar su imagen, pero también quería asegurarse de que ciertas cosas que yo sabía se mantuvieran en secreto. Amelia frunció el ceño. ¿Ciertas cosas? Los ojos de Eva se clavaron en los de ella.
cosas que podrían arruinar a Daniel, cosas que podrían arruinar a la familia. Acepté pasar desapercibida por un tiempo. Clara se aseguró de que tuviera lo que necesitaba, pero también me lo dejó muy claro: si volvía a meterme en la vida de Daniel me lo pondría feo. Amelia intentó reconstruirlo. ¿Así que te fuiste porque Clara te lo dijo? Los labios de Eva se curvaron en una leve sonrisa sin humor. Digamos que Clara fue persuasiva y yo estaba cansada, pero con los años cambió la narrativa, hizo que pareciera que me había escapado. Conveniente, ¿verdad? La mente de Amelia daba vueltas. Clara había sido quien impulsaba la boda, quien lo organizaba todo. Pero si Clara y Eva habían sido aliadas, ¿por qué Eva había vuelto ahora? ¿Eva? Pareció intuir la pregunta. Regresé porque Clara se pasó de la raya. No solo empujó a Daniel hacia ti, sino que lo empujó hacia el matrimonio sin decirle la verdad sobre nuestro divorcio. Creyó que podía controlarlo todo, Ann, pero olvidó algo. Amelia tragó saliva con dificultad. ¿Qué? La expresión de Eva se ensombreció. Aún recuerdo las cosas que me hicieron. Peligrosa. En primer lugar, las palabras quedaron como humo. Amelia sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué sabes exactamente, Eva? Eva no respondió. En cambio, deslizó una pequeña nota doblada sobre la mesa. Cuando estés lista para ver la verdad, ve a esta dirección. Pero no se lo digas a Clara y no se lo digas a Daniel. Ninguno de los dos querrá que estés allí. Amelia miró la dirección garabateada con letra clara. Se le aceleró el pulso. ¿Por qué yo? ¿Por qué me confías esto? La mirada de Eva se suavizó por primera vez, porque ya estás empezando a verlos como lo que son. Y porque una vez que sepas la verdad, tendrás que tomar una decisión. ¡Anchis! Que Amelia pudiera responder, la puerta del café se abrió. Clara entró. Eva no se inmutó. Los ojos de Clara se encontraron con los suyos, y por primera vez Amelia vio un intercambio tácito entre ellas, no hostilidad, sino reconocimiento. Una historia compartida. Clara se acercó lentamente, con voz fría. Te dije que te alejaras. Eva. La sonrisa de Eva era tenue pero intensa. Y te lo dije, algunas verdades no permanecen enterradas para siempre. Amelia los miró, con la mente dando vueltas en aliados, antes enemigos, ahora, y aún así, la verdad seguía oculta. La sala olía ligeramente a madera pulida y papel rancio. Cada sonido, el arrastrar de pies, el rose, de bolígrafos, resonaba con demasiada fuerza en el silencio. Daniel estaba sentado a la mesa, con el traje impecable y la mandíbula apretada. A su lado, Clara permanecía rígida, con la mirada fija en el juez. Al otro lado de la sala, Eva estaba sentada tranquilamente, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. Los gemelos no estaban presentes, están alejados de la tensión, pero su presencia se palpaba en cada susurro, en cada destello de curiosidad de los periodistas sentados al fondo. Amelia se sentó unos asientos detrás de Daniel, con el estómago hecho un nudo. No era parte del asunto legal, pero no podía mantenerse al margen. Tenía que ver la verdad con sus propios ojos. El juez carraspeó acomodando los papeles que tenía delante. El tribunal ha revisado los resultados del ADN, los hallazgos son concluyentes. Una pausa. La sala pareció contener la respiración. Los menores en cuestión son, con un 999% de certeza, hijos biológicos del señor Daniel Voss. Las palabras sonaron como un mazo. La compostura de Daniel se quebró al instante. Su rostro se sonrojó y apretó los puños. Se giró bruscamente hacia Eva. Esto es una trampa, espetó, con la voz tan alta que llamó la atención. Lo veis. Planeando desde el principio, la expresión de Eva no cambió. Lo miró fijamente, casi con tristeza. Daniel, siempre supiste que eran tuyos. Su tono tranquilo solo avivó su ira. Se levantó de golpe. El roce de su silla rompió el silencio. Desapareciste durante años, Eva, y ahora te presentas en mi boda con esta historia. Los labios de Eva se curvaron en una leve sonrisa. Puedes reescribir el pasado tanto como quieras, pero la ciencia no miente. El juez golpeó su mazo para pedir orden, pero la energía en la sala ya era eléctrica. El corazón de Amelia latía con fuerza. Lo había sospechado. Ann incluso se había preparado para ello, pero oírlo confirmado aún le parecía una traición, una que no se limitaba solo a la paternidad. Daniel había mentido otra vez, y no solo le había mentido al tribunal, le había mentido a ella. Clara se inclinó hacia Daniel, susurrando con urgencia. Sus palabras no llegaron a oídos de nadie, pero su mirada se dirigió brevemente a Amelia, y luego a Eva. Había allí un cálculo, una estrategia silenciosa formándose. La voz del juez continuó, explicando la custodia y los acuerdos financieros. Pero Amelia apenas la oyó. Su mente daba vueltas a cada inconsistencia, a cada media verdad que Daniel le había dicho al terminar la sesión. Daniel salió furioso de la sala, seguido de cerca por Clara. Amelia dudó un momento y luego lo siguió en el pasillo. Daniel paseaba de un lado a otro, pasándose una mano por el pelo. Está manipulándolo todo, murmuró. Esperó este momento en ella.
Eva salió de la sala. Su calma contrastaba marcadamente con la furia de Daniel. Este momento, dijo en voz baja, siempre iba a llegar. Simplemente no querías afrontarlo. Daniel. Se volvió hacia ella. ¿Quieres dinero? ¿De eso se trata esto? ¿Crees que puedes usarlos? La mirada de Eva se endureció. No son una ventaja. Daniel, son tus hijos. Y por mucho que intentes fingir lo contrario, eso nunca cambiará. Amelia se quedó paralizada a pocos metros de distancia, observando el intercambio. La voz de Daniel era áspera, defensiva, demasiado defensiva, y el tono de Eva, aunque firme, no era triunfal. Era algo que insinuaba que este no era el final de la verdad, solo el principio. Eva se ajustó el abrigo y pasó junto a ambos. Puedes seguir enfadándote si eso te hace sentir mejor, dijo. Pero tarde o temprano tendrás que preguntarte por qué tienes tanto miedo de que sean tuyos. Daniel no respondió. Apretó la mandíbula, pero no la detuvo mientras se alejaba. Los ojos de Amelia siguieron a Eva hasta que desapareció por las puertas del juzgado. Su mente, ira, torbellino. Los resultados de ADN habían respondido una pregunta, pero habían abierto una docena más. En el fondo, sabía que no se trataba solo de paternidad. Había algo que Eva no estaba diciendo en esa noche. La finca Voss se sentía más fría de lo habitual. Los grandes salones, normalmente una fortaleza de control y orden, parecían vibrar con una tensión subyacente. Amelia estaba sentada en la biblioteca, con el tenue tic-tac del reloj marcando cada segundo de inquietud. Los resultados de la ADN la habían conmocionado, pero lo que Clara le susurró a Daniel después del juzgado la había impactado aún más. Ya no se trataba de los niños. Se trataba de algo más grande. Arriba, a través de la fina rendija de la puerta de la oficina de Daniel se oía la voz de Clara aguda, urgente, sin la tranquila elegancia que había lucido con tanto cuidado. No, ¿lo entiendes, Daniel?, susurró Clara. Si esto sale a la luz, todo se derrumba. No solo la empresa, sino tu nombre y el mío. La voz de Daniel era baja y entrecortada. Entonces dime exactamente qué tan grave es. Amelia se acercó más. Con el corazón latiendo con fuerza, hubo una larga pausa antes de que Clara volviera a hablar. Su voz casi un susurro. Las cuentas en el extranjero, las empresas fantasma, todo está relacionado con nosotros. Lo he mantenido en secreto durante años, pero ¿alguien habla, Annie? ¿Si Eva sabe algo? Daniel maldijo en voz baja. Por eso me pusiste a Amelia, ¿no? No porque me convenza, sino porque cuida las apariencias. Hace que los inversores se sientan seguros. El tono de Clara se endureció, casi a la defensiva. Hice lo que tenía que hacer. ¿Crees que la Junta te habría apoyado si hubieras estado solo? Fuiste imprudente, Daniel. El acuerdo fallido en Singapur, la demanda en Zurich. A Amelia se le encogió el pecho. Cada palabra era como un hilo que desgarraba el tapiz de la vida en la que creía haberse casado. Había sido un peón, no una compañera. La voz de Clara se suavizó de nuevo, pero ahora denotaba desesperación. Si este escándalo estalla, antes de que consigamos la financiación, se acabó. Todo lo que construimos perdido. Por eso necesitaba que el matrimonio saliera adelante. Por eso necesitaba que estuvieras firme y al mando. Daniel no respondió de inmediato. El silencio era denso, roto solo por el leve crujido de la silla al sentarse. ¿Y crees que Eva sabe de las cuentas? Creo, dijo Clara lentamente, que Eva sabe lo suficiente como para destruirnos. Y si empieza a hablar, los demás la seguirán. Amelia retrocedió, con la mente dándole vueltas. Las transferencias que había visto, las llamadas nocturnas, la insistencia de Clara en la boda, todo se relacionaba ahora no con la lealtad familiar, sino con el dinero y la supervivencia. En la habitación la voz de Clara se quebró por primera vez. Pensé que podía controlarlo. Pensé que si te controlaba, si la controlaba ella, estaríamos a salvo, pero ahora se detuvo, con la respiración entrecortada. Ahora se me está escapando. La respuesta de Daniel fue más baja, pero Amelia aún podía oírla. Entonces encontraremos la manera de detenerla. Clara no respondió. Amelia se escabulló por el pasillo antes de que la descubrieran, con la mente acelerada. Había entrado en este matrimonio pensando que estaba entrando en una vida de estabilidad y amor. Ahora se daba cuenta de que había sido parte de la estrategia de Clara desde el principio. Alguien elegida por su imagen, sus contactos, su utilidad de vuelta en su habitación. Amelia se miró en el espejo. Pensó en la advertencia de Eva en el café, la nota doblada en su bolso y la dirección que aún no había visitado. Todo lo que Clara había construido se estaba desmoronando, y Amelia estaba parada en el medio. Un sonido repentino la sobresaltó, un portazo al final del pasillo. La voz de Clara, ahora alta y frenética, resonó débilmente. No era la voz de una mujer con el control. Era la voz de alguien que veía cómo años de mentiras cautelosas se derrumbaban ante ella. Amelia La nota tenía una opción.
Podía callarse, seguir siendo el peón y dejar que el escándalo se lo tragara todo. O podía seguir la dirección, averiguar qué sabía realmente Eva y decidir a quién debía su lealtad. La dirección de la nota de Eva condujo a Amelia a un viejo edificio de ladrillo en una tranquila zona residencial de la ciudad. Era el tipo de lugar donde nadie pensaría en buscar la última pieza de un escándalo que podría sacudir el imperio Voss. Dentro, el pasillo olía ligeramente a polvo y café. Amelia subió la estrecha escalera, rozando la fría barandilla con la mano y acelerándose el pulso con cada paso. Al final del pasillo, una puerta estaba entreabierta. Dudó un momento antes de abrirla. Eva esperaba dentro, sentada junto a una mesita llena de archivos. Su expresión era tranquila, pero sus ojos reflejaban la carga de alguien que se había contenido demasiado durante demasiado tiempo. «Viniste», dijo Eva, suavemente. Amelia entró. «Necesito la verdad, toda la verdad». Eva señaló la silla, frente a ella entonces sillante, y escucha atentamente. Amelia estaba sentada. Con las manos apretadas en el regazo, Eva abrió una de las carpetas y deslizó un conjunto de documentos sobre la mesa. Extractos bancarios, documentos, legalese, transferencias discretas a cuentas extranjeras. Cada una con la firma de Daniel, a veces la de Clara. Por eso, empezó Eva, me alejé. Y por eso volví. Los ojos de Amelia recorrieron los documentos. Los números le revolvieron el estómago. Sabías del escándalo desde el principio. Eva asintió. Clara pensó que podría contenerlo. Pensó que presionarte para que te casaras mantendría las apariencias lo suficiente como para conseguir financiación. Pero los escándalos suelen salir a la luz, por mucho que los ocultes. La voz de Amelia sonó cortante. ¿Así que volviste para arruinarlos? Eva negó con la cabeza. No regresé para proteger a mis hijos. Son los herederos de Daniel. Y cuando esto se derrumbe, y se derrumbará, necesitaba asegurar sus derechos legales antes de que no quedara nada que reclamar. Amelia la miró fijamente. No ven a vengarte. La leve sonrisa de Eva se tiñó de tristeza. La venganza no reconstruye una vida. No quiero la caída de Daniel. Quiero el futuro de mis hijos. Pero para lograrlo, tuve que sacar a la luz la verdad. La prueba de ADN en el enfrentamiento es la única manera de protegerlos. Amelia se recostó, con el pecho apretado. Había esperado venganza, quizás satisfacción al ver a Clara y Daniel desmoronarse, pero la calma de Eva, su concentración, lo hacían sentir aún más pesado. Fuiste un peón, Amelia, continuó Eva con dulzura. Igual que John, Clara nos usó a ambas para su estrategia. La diferencia es que yo dejé de permitírselo. Las manos de Amelia se apretaron en su regazo. Las palabras dolieron porque eran ciertas. ¿Qué harás ahora?, preguntó Amelia en voz baja. La mirada de Eva se suavizó. Cría a mis hijos. Mira cómo arde el resto si es necesario, pero no los arrastraré por el fuego a menos que sea necesario. Amelia se levantó lentamente de la silla, miró a Eva un buen rato, y luego asintió levemente. Espero que consigas lo que viniste a buscar. Eva no respondió, pero había una tranquila comprensión en su mirada. De vuelta en la finca Voss, las consecuencias ya comenzaban. Se había difundido la noticia de las irregularidades financieras relacionadas con Clara. Su actitud serena y fría se había resquebrajado por completo. Los inversores se retiraban, los abogados la rondaban, y el escándalo que tanto se había esforzado por ocultar ahora acaparaba los titulares. Clara se encerró en su oficina, gritándoles a sus asistentes y negándose a atender llamadas. Su imperio se derrumbaba a su alrededor, pieza por pieza. Amelia recorrió los pasillos una última vez. No empacó gran cosa. No había nada que quisiera conservar. En la puerta se detuvo, mirando hacia la casa que había sido una jaula dorada. Luego salió sin decir palabra. Dentro, Daniel estaba sentado solo en el estudio, con el silencio oprimiéndolo con fuerza. Sobre el escritorio estaban los documentos legales que nombraban a los gemelos como sus hijos, con sus derechos protegidos. Observó los documentos un buen rato, luego la fotografía enmarcada que Eva le había dejado a Anne, un Daniel más joven, sonriendo, ajeno a la tormenta que un día se avecinaba, en un rincón de la habitación. La foto de los gemelos, tomada hacía apenas unas semanas, esperaba un lugar en el estante. Sus ojos, idénticos a los suyos, lo miraban fijamente. Por primera vez, no hubo negación, ni ira, solo la tranquila comprensión de que todo había cambiado y nada podía deshacerse. Si has llegado hasta aquí en el video, significa que realmente lo disfrutaste. Así que por favor dale un like y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu amor y apoyo.